Comenzaremos con las actividades de la primera jornada de la Cumbre Nacional de Estado Abierto, Abramos México hacia un Estado Abierto. A continuación nos acompaña el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Al finalizar la intervención del doctor Juan Jesús, leeré 3 preguntas del público. Del lado derecho e izquierdo habrá personas con papeles y plumas. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y de tener esta oportunidad de presentar mi libro que he titulado No estudies Derecho, ¿no? Ahora explico un poco el título y ahora explico las motivaciones que me hicieron escribir el mismo. No sin antes, pues creo que no se puede obviar los momentos coyunturales por los que estamos pasando, ¿no? No creo, casi se me hace tarde por acá, Insurgente está tomado, porque estábamos acompañando a los estudiantes de la Facultad de Derecho del UNAM a solidarizarnos con el Poder Judicial Federal y todos sus trabajadores, ¿no? Me parece lo mínimo que podemos hacer desde la academia, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde el ITAM, el lugar donde doy clase y donde investigo, la solidaridad para todas esas personas y obviamente la hago extensiva ante estos momentos de incertidumbre a el personal del INAI, ¿no? Dicho este pequeño preámbulo, en 10 minutos trataré de compartirles por qué escribí un libro que se llama No estudies Derecho, ¿no? Tengo que confesar que yo no me la pasé bien cuando estudié la carrera de Derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque era más bien memorización, era la construcción de conocimiento a partir de la memorización y de aprenderte leyes, ¿no? Dicen que la carrera de Derecho es la única carrera en donde la mitad de lo que estudias se te olvida y la otra mitad lo reforman, ¿no? Esto parecerá una broma, pero tiene un anclaje en la realidad. ¿Por qué? Porque es un dato que a mí me parece brutal y sobre todo es un dato que no se habla actualmente en estos momentos de coyuntura. En México existen más de 2.300 escuelas de derecho. Para que se hagan una idea, desde 1994, cada semana en el país se abre una nueva escuela de derecho. Esto es algo escandaloso. Esto para mí se puede resumir en una frase que es mucho mercado pero poca profesión. ¿Qué nos hace tener tantas escuelas de derecho y que al final del día tengamos personas que no sepamos cuáles son sus valores, cuál es su ethos, cuáles son sus conocimientos, sus habilidades? Nos puede llevar a cierto tipo de escándalos en temas relativos a la profesión, en lo que se llaman los coyotes, en los que se llaman los tiburones, las avenegras, en que cualquiera puede ser defraudado por un abogado, ¿no? En ese sentido, creo que el gran problema de la justicia hoy en México no está en elegir a los jueces de manera popular. El gran problema de la justicia en México no está en crear un nuevo Consejo de la Judicatura. Queremos entrarle de verdad, tenemos que entrarle de manera seria al tema de la justicia en el país. Vamos a ver qué es lo que pasa en las escuelas de derecho. 2.300 escuelas de derecho, nada más para que se hagan unos números. En Guanajuato hay más escuelas que en todo Canadá, ¿sí? En el Estado de México, que es el estado con más cantidad de escuelas de derecho en toda la República, hay más cantidad de escuelas de derecho que en Alemania, Austria y Hungría, ¿sí? En Guanajuato, ¿no? Tlaxcala, pongamos el ejemplo de Tlaxcala. Tlaxcala no existe. En Tlaxcala hay más escuelas de derecho que en Portugal, que en un país entero, ¿no? ¿Esto qué nos habla? Que tener tantos abogados va generando desconfianza y va generando que al final, lo que decía Granado Chapa, un gran intelectual mexicano del siglo pasado, que para conseguir un título de licenciado en Derecho lo único que basta es inscribirse y no morirse, ¿no? Parecerá algo que nos como, si nosotros somos eruditos del derecho y demás. Lo cierto es que hay que tomarnos en serio la profesión. Y por eso hablo como 2 argumentos. Por eso titulo el libro No estudies Derecho. La primera, porque de verdad hay datos, y son datos que están en el libro. En México tenemos demasiados abogados. Punto. No hay tal, porque demasiados abogados nos lleva, y todos tenemos un caso, un conocido, en donde los conocidos o los que tienen un título de derecho no terminan ejerciendo la profesión, terminan haciendo otras cosas. Además, porque es la profesión todóloga. Puede ser notario, legislador, puede ser empresario, puede ser lo que quieras, te sirve tal, pero propiamente abogado, litigante, ni siquiera está. Ahí está uno de los problemas. En México, para que de verdad que esto no les sorprende el dato de las escuelas de derecho, en México no sabemos cuántos abogados y abogadas existen. Punto. Hay un estimado de las cédulas.
Pero no es lo mismo ser un abogado practicante a alguien que tiene simplemente colgado su título en casa de sus papás, ¿no? Esto es algo muy preocupante. Alternativas podría ser muchísimas: la colegiación, la certificación, cerrar algunas escuelas de derecho, programas de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo digo en el libro, lo primero es: no estudies derecho, de verdad. Y más si le metemos el componente de tecnología, en los próximos años las inteligencias artificiales ya están haciendo demandas, ya están haciendo incluso propiamente leyes. ¿Dónde va a quedar el etos de la profesión al día de hoy existiendo tantos abogados? Entonces la primera son 7 capítulos que son 7 argumentos para no estudiar derecho. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados. ¿Por qué? Porque los abogados hablan raro, hablan el abogañol, ¿no? Un lenguaje que se complica, que usa latín, que usa términos contumaz, empero, el de marras, fojas, autos, tal. Nunca nadie entiende cómo hablan los abogados. Hablamos raro, ¿no? No estudies derecho también porque hay un problema claramente con la mala fama que tenemos. Existen muchísimos chistes de abogados. En el libro hago eso, recopilo chistes de abogados. ¿Por qué no hay chistes de químicos o por qué no hay chistes de ingenieros, ¿no? Hay una teoría profunda respecto al por qué, cómo la profesión tiene esa mala fama, los motes, ¿no? Abogánster, aves negras, tal. Son 7 capítulos donde digo: no estudies derecho, de verdad. Creo que hay muchas posibilidades. El último es un capítulo que me han criticado, pero lo defiendo y ha servido sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Hay un tema de salud mental. De verdad, la manera en cómo los abogados se relacionan con el alcohol no es normal, ¿no? Dice un eslogan: abogado que no toma es como una rosa sin aroma. Está mal, ¿saben? Y empieza a generarse un comportamiento violento dependiendo cómo cierras un trato con unas botellas de por medio, ¿no? ¿Qué pasa en las posadas, en las novatadas, donde al final los temas que empiezan en una pendiente resbaladiza terminan en temas de acoso o de abuso sexual y laboral, ¿no? En ese sentido, es la primera parte del libro muy crítica, le pego mucho al gremio. Creo que el gremio sí está, desde hace tiempo está muy mal organizado, ¿no? Para ser abogado es más importante parecer abogado, ¿no? Ponte una corbata, ponte un traje, ponte un disfraz, y sin embargo lo que diga no importa, ¿no? Entonces son 7 capítulos donde digo: no estudies derecho con minúscula, ¿no? Perdón, con mayúscula, entendiendo la disciplina como ciencia, ¿no? Y luego 7 capítulos donde hago un contraargumento. A eso me dedico, me encanta mi profesión. Estoy de tiempo completo en investigaciones jurídicas en la UNAM. Lo que tenemos que hacer es propiamente no estudiar derecho, no estudiar de forma obtusa, memorizándola, de forma cuadrada, de forma acrítica. A mí me sorprenden muchísimos colegas, profesores, que al día de hoy están callados. Parecería que la reforma va a ser una cosita así. Nos va a cambiar por completo el sistema jurídico y, sin embargo, para no meterse en problemas, prefieren callar y ser cómplices. Creo que es un buen momento para entender y hacer una autocrítica a la profesión. Mirarnos al espejo y saber que hay muchas cosas que están mal. En ese sentido, la segunda parte es propositiva, es constructiva, y es entender que la única manera de entender y de hacer el derecho una herramienta de cambio social es no haciéndolo obtuso, ni derecho, ni rectilíneo. En ese sentido, si hay muchas escuelas de derecho, es una pregunta que siempre me hacen cuando voy a hablar de este libro: ¿cuál es la mejor escuela de derecho de México? No hay una mejor escuela de derecho de México. Hay rankings, tenemos 2.300, ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Lo que estoy seguro, y porque he tenido de dar oportunidad, actualmente doy en ITAM, he dado en el TEC, he dado en la misma Facultad de Derecho, públicas, privadas, de provincia, de la capital, lo cierto es que donde sea hay buenos y malos alumnos. ¿Sí? Como hay buenos y malos profesores. No hay una mejor escuela de derecho, hay perfiles. Que sepas desde un momento en que vas a entrar a una escuela de derecho cuál es el etos, cómo se va construyendo un perfil de profesionista de esa escuela de derecho, ¿no? En ese sentido, lo que queremos mejores escuelas de derecho, tengamos mejor alumnado y mejor profesorado, ¿no? No estudio derecho respecto a cómo hablamos. Les digo que hablamos mal, ¿no? Hablamos el abogañol, no se nos entiende, larguísimos, ¿no? Parecería que nos enseñaron que longitud es sinónimo de calidad. Yo me acuerdo todavía en la escuela de derecho, trabajo final, tienen que hacerlo de mínimo 50 páginas, ¿no? ¿Por qué 50 y no 40 o no 20 o no 10 bien escritas, ¿no? Creo que hay mucha manera de que al día de hoy, y creo que en esto el instituto ha sido pionero y ha sido una reflexión bien interesante en los muchos de los juzgadores del día de hoy, pero hay que comunicarnos con la sociedad. ¿Por qué cuesta tanto trabajo explicarle a mi tía, a su pareja, cuál es la chamba que hace el Consejo de la Judicatura? Porque es dificilísimo, porque lo hemos complicado a un extremo prácticamente donde pensamos que el monopolio del derecho lo tienen los abogados, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? El derecho es demasiado importante para dejárselo a los abogados. El derecho es un bien común, el derecho lo deberían entender todos.
desde los 11 personas que tienen el monopolio que están en Pino Suárez 2, que son los ministros y las ministras, hasta cualquier persona a ras de tierra, ¿no? En ese sentido, para poder estudiar de otra manera, más creativa, más crítica el derecho, pues planteo alternativas, ¿no? Para estos temas de salud mental, ¿no? Critico la manera y la relación que tenemos con el alcohol. Hay muchísimo que hacer en el tema de salud mental en las escuelas de derecho, ¿no? Esos profesores violentos, esos profesores que llegan como si tuvieran la verdad absoluta, ese tipo de cuestiones están mal, ¿no? También propiamente, termino con esto, ¿no? Termino diciendo, la mejor manera de entender al día de hoy el derecho es que el derecho tiene que pasar del escritorio al territorio. Tenemos que poner un pie en la calle y saber por qué muchas de las personas que actualmente no están haciendo nada por defender una idea de democracia constitucional, al día de hoy, ¿qué ha fallado el derecho? ¿Por qué el derecho no habla de pobreza? ¿Por qué no habla de desigualdad? ¿Por qué el derecho se ha tardado tanto en hablar de migraciones, de identidades, de género, ¿no? Ahí están los grandes problemas. ¿Qué va a poder hacer un amparo frente al cambio climático, gente? Esto ya nos llegó. El derecho tiene límites y hay que entenderlo como tal. En ese sentido, la propuesta es hacer un derecho cada vez más humano. Sí creo que sobre todo el libro está imbuido de una perspectiva ética, de entender que para las condiciones de hoy en día, con tantas crisis climáticas, de desigualdad, de identidades, de migración, etcétera, etcétera, lo que necesitamos hoy es formar mejores personas y no solamente mejores abogados. A grandes rasgos son 20 capítulos en un libro que he decidido titular No estudies Derecho, una revisión de la función social de la abogacía, y que ojalá pueda abrir y detonar las preguntas para esta sesión. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de escucharme y estoy al pendiente de cualquier duda o comentario. ¿Hay alguna pregunta dirigida al doctor? Me voy a permitir leer una primera pregunta que dice así: si estuvieras terminando la prepa y con toda tu experiencia, ¿volverías a estudiar Derecho? ¿Por qué? Gracias. Fíjate que lo cuento en el prólogo. Yo quería estudiar música. Yo durante muchos años toqué la batería, ¿no? Y leía de percusiones y demás, la licenciatura en percusiones. De hecho, estuve en la semana de inducción. Yo soy de Monterrey. Me da pena, pero soy de Monterrey. Es broma. Y mi mamá y mi papá fueron muy sutiles. Me dijeron, ¿a qué te vas a dedicar si eres músico? Ve cómo anda tu primo Cristian con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Estudia Derecho, ¿no? Y ya tienes una carrera y le sigues saltar, ¿no? Yo sinceramente creo que a este contexto, más que más abogados, le faltan más abogados que sepan entrarle a la realidad de hoy en día, ¿no? Sí, probablemente volvería a estudiar Derecho, pero levantaría la mano más, criticaría más, cursaría más materias de filosofía del derecho, de filosofía analítica, de filosofía moral, ¿no? Mentira eso que los abogados estudiamos Derecho porque no le tenemos miedo a los números, pero si no sabemos matemáticas, gente, los derechos no valen nada, se desfondan, ¿no? Hay que saberle al Excel. Entonces, creo que hay un derecho que es muy interesante y que lamentablemente algo que es muy significativo y que hago el ejercicio cada vez que tengo la oportunidad de dar clases, al final de la carrera le digo que me mencionen a los mejores profesores de la carrera que tuvieron. Nunca nadie me da más de 5. De cerca de 40 materias que cursamos a lo largo de la carrera, nadie se acuerda de más de 5 buenos profesores. ¿Por qué? Porque entonces el profesorado también tiene muchísimas falencias. Sí, yo creo que volvería a estudiar Derecho, no hubiera dejado la batería, ahorita estaría también estudiando algo a la par, pero un derecho más crítico y sobre todo un derecho más realista y contextual. Gracias por esa primera respuesta. Nos hacen una segunda, que es la siguiente. ¿Seguirías enseñando ética jurídica? Sí, actualmente lo que enseño es filosofía moral y constitucional en el Colegio de México, filosofía moral en el ITAM, y en el doctorado ahí en jurídicas estamos impartiendo metodología de la investigación, ¿no? La ética jurídica, sin embargo, yo creo que es fundamental, es un eje toral. A mí en lo particular, y me he dejado mucho tiempo escribiendo y señalando la falta de ética y la falta de moral en el medio. Actualmente estoy escribiendo una próxima obra que va a salir publicada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es
moralidad para abogados en tiempos inmorales, ¿no? Creo que el gran fracaso de la ética en la profesión es que nunca se tomó en serio, es que es una ética totalmente potestativa, le hacemos caso cuando nos conviene o no le hacemos caso cuando nos conviene y somos muy cómplices, somos muy acomodaticios. Creo que en este contexto, en donde parecería que las mayorías tienen la razón, pero yo creo que es lo más falso, las mayorías serán las mayorías, pero se pueden equivocar, ¿no? Creo que hay muchos temas de moralidad y de ética profesional que se deben que señalar y que cada vez como gremio debemos de señalarnos entre nosotros, ¿no? Me parece que el caso más ejemplificativo lo vimos hace tan solo un par de años, ¿no? Que una ministra o una persona que se dice ministra de la Suprema Corte no tenga una acusación de plagio, sino 2 acusaciones de plagio en su tesis, a mí me parece bochornoso, por decirlo menos. Que tenga colegas que se han quedado callados, ¿no? Porque es una ministra y porque hay que darle el beneficio de la duda, que están parada esa señora frente a la máxima casa de estudios para que no se conozca su resolución sobre el comité de ética, me parece el fracaso de la moral en el gremio. En ese sentido, yo soy partidario de que la moral se debe de enseñar. Uno no es moral de la noche a la mañana. Uno no se levanta y dice, hoy voy a ser ético. La moral se enseña. Pero no una moral de códigos de abogados, ¿no? No hay más honor más grande que tu hijo estudie derecho, qué profesión más. No. La moral es contextual. Y la moral, todos, queramos o no, tenemos una moral. Lo que se trata aquí es de ser consecuentes. Y en ese sentido, necesitamos cada vez más señalar a aquellas personas que no se apegan a los lineamientos deontológicos de una profesión que al día de hoy, gente, está en riesgo y que las posibilidades que tengamos de construir mejores insumos para nuestra profesión están a punto de cambiar. Entonces, ojo con eso, si la ética la seguimos viendo como aquel dicho que decía el exgobernador priista, ¿no? ¿Qué es la moral? La moral es un árbol que da moras, dijo, ¿no? Esa significación te habla mucho de un gremio que no tiene respeto ni coherencia por aquellos cánones establecidos que parte de una justicia no necesariamente divina, sino más bien de corte terrenal. Doctor Garza, estamos recibiendo bastante más preguntas. Nos quedamos 2 horas, como Chente. Hasta si la gente sigue preguntando, yo sigo. No, mentira, a las 4 cortamos. ¿Qué? Leo esta que justo acaba de llegar. Dice, ¿qué opina de lo que hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y cito, no es tan complejo lo vi. El derecho. Sí, lo vi, no me la pierdo. No, es broma, lo vi. Fíjate que estoy prácticamente en desacuerdo con todo lo que dice el presidente, pero hoy podría suscribirlo. Yo lo mantengo y lo digo en el libro. Estudiar Derecho no es estudiar física cuántica. Estudiar Derecho no es estudiar matemáticas aplicadas. Es ver habilidades en torno a la interpretación, a la argumentación y tal. Me encantaría que el presidente, a ver si es cierto, se avente un examen de filosofía del derecho de los que me pusieron durante toda mi formación. El derecho es complejo. El problema es que lo complejizamos más de lo que debería. Con esto hablo propiamente de los temas relativos al lenguaje, de cómo traducimos, de cómo tal, la manera en cómo redactamos. He tenido la fortuna de impartir argumentación jurídica, que es mi especialidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llego a maestría a impartir argumentación jurídica? Que creo que antes de impartir teoría de la argumentación de Toulmin, de Perelman, de Atienza, de McCormick, de los grandes teóricos de la argumentación, lo que tendría que enseñar es ortografía y redacción. Listo, la gente no sabe redactar y asumamos y hagámonos cargo, ¿no? La gente no tiene ni idea de dónde va una coma, un punto y coma. Yo tenía un profesor en la carrera que dijo, exento a todo el grupo si alguien me pone bien un punto y coma, ¿no? El punto y coma es así facultativo, lo metemos cuando queremos y demás tal. Existen reglas ortográficas y en ese sentido puedo suscribir. El presidente sabemos cómo es, ¿no? Pero en ese sentido me parece que está utilizando que el derecho no es algo difícil para poder ejercerlo. Ojo, de nueva cuenta, que existan 2.300 escuelas de derecho, gente, que existan más abogados que perros en la calle, así es el primer capítulo de mi libro, así le puse el primer capítulo, porque es verdad, y aunque incomode, y he dicho esto en barras, en escuelas privadas, tal, existe una sobrepoblación de abogados, no es porque sea algo difícil, encontrar un abogado es más fácil que encontrar un sexo. Lo difícil aquí, y es algo que se le olvida al presidente, es encontrar un buen abogado, un abogado ético, un abogado que no tenga 2 acusaciones de plagio en la Suprema Corte, un abogado que vaya a trabajar a la Suprema Corte, un abogado que al final del día pueda solventar y decir que no a ciertas cuestiones o que no cambie de opinión cuando es ministro en retiro, ¿no? Ese tipo de cosas creo que es lo más complicado, tomarse en serio. De verdad, nuestra profesión es tan bella y hay tantas cosas que reflexionar. Es la única profesión que se encarga de cristalizar la justicia. Punto. En ese sentido, sí creo que lo más sencillo es ser abogado, lo más difícil es ser buen abogado.
Quedan dos preguntas, no sé si por cuestión de tiempo queramos abordarlas, pero no me gustaría no mencionarlas, voy a mencionar una. Okay. ¿Consideras que la razón por la cual hay una alta demanda de abogados tiene algo que ver con el hecho de que socialmente tiene reconocimiento o propicia cierto estatus? Sí, totalmente. Eso lo escribo, no me acuerdo si capítulo 2, capítulo 3. Se cree que el abogado, por lo menos históricamente, el abogado es una especie de movilidad social, un todólogo, una persona que puede aglutinar distintas profesiones al mismo tiempo, ser político, negociador, conciliador, litigante, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay una razón cultural que tiene cierto estatus de ser abogado y trabajar con la justicia. El problema es propiamente que al día de hoy muchísimas personas que ejercen la profesión no se lo toman en serio, o más bien aprovechan la misma para tener una carrera comodín o para llevar la atención al respecto. A grandes rasgos, mis estimadas, lo que podría comentar. De cualquier manera, mañana vengo a un panel aquí a las 4 a hablar de democracia. Valoro muchísimo que el INAI haga estos ejercicios a pesar de lo que está sucediendo. Creo que es una de las labores principales que deben ser las instituciones públicas, hacer mucha labor de autocrítica, de crítica, de promoción y divulgación, y no solamente en apego a los mandatos constitucionales que tienen. Entonces, de verdad, muchas gracias. Esto que acabo de resumir en media hora lo encuentran de manera detallada en el libro que van a estar allá vendiendo. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su participación. Gracias también a las personas que nos acompañaron en este segundo Lighting Talk de la 6ª Cumbre Nacional de Estado Abierto. Les recordamos que el doctor estará firmando esta obra en la entrada del instituto. De igual manera, comentarles que el libro estará a la venta y que incluso pueden pagar con tarjeta.